Muy bien, buenos días a todos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 56. En este año he mirado más o menos lo que he predicado y estuvimos hablando sobre los mandamientos del Señor en Éxodo, el nuevo mandamiento, amarás al Señor tu Dios en el Nuevo Testamento. Hablamos de estar cerca de la cruz de Cristo el domingo pasado. Y ahora lo que quiero traer es un mensaje evangelístico, un mensaje de conocer cuáles son los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo. Aquí en este pasaje que nosotros tenemos en Mateo 27, 51, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta ahí es la lectura para hoy, como encabezando el mensaje, y vamos a tener unas palabras de oración antes de continuar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este mensaje, te damos gracias, Señor, por lo que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor, por poder compartir con los hermanos sobre esto, y ojalá, Señor, que para nosotros sea una bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que cada vez que nosotros servimos la cena del Señor tenemos que hablar de la muerte del Señor Jesucristo. Podía encabezarlo, podía decirlo en la segunda parte cuando lo vamos a hacer, pero también pensando en que vamos a hacer un combo de las dos predicaciones o los dos mensajes, sería bueno hablar cuáles son los beneficios que yo tengo de la muerte de Cristo. Acá, en el primer punto, tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. El rompimiento del velo del templo, que fue extraño porque fue de arriba a abajo, podía haber sido de abajo que estaba abierto hacia arriba, pero no, se quebró o se abrió o se rompió el velo. Ese velo, como algunos lo saben, quizás todos, pero recordamos, dividía el lugar santo del templo, donde estaban los sacerdotes, y el lugar santísimo. El lugar santísimo solamente entraba el sacerdote, sumo sacerdote, una sola vez al año, y lo hacía de una manera especial, que no viene al caso ahora hablarlo, pero él lo hacía para todo el pueblo, no solo para él, sino para todo el pueblo. Antes de eso había un ritual que él tenía que hacer, porque él no podía entrar con pecados al lugar santísimo. Eso era algo especial. Afuera, en los atrios, toda la gente podía estar, pero dentro del lugar santo, los sacerdotes que hacían los sacrificios, y el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Cuando rompe el velo, hay una lección, una enseñanza. ¿Qué sucede cuando se rompe ese velo? Bueno, ese velo era una cortina que dividía ese lugar, y se manifestaba a Dios especialmente en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba la vara de Aarón, y estaba también los 10 mandamientos. El pueblo podía entrar al patio, los sacerdotes entrar al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote tenía el lugar santísimo, llevando la sangre de un cordero sacrificado. Y estas normas eran iguales en el tabernáculo. Lo era primero en el tabernáculo de tienda que hicieron en el desierto, y lo era también en el templo de Salomón. Eso simbólicamente excluía a la gente de ese lugar
de que el pecado excluye a los pecadores de la presencia de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ese lugar no podía entrar nadie porque moría. Mismo el sumo sacerdote, cuando entraba, debajo de su vestido tenía un cordón, porque si él moría dentro del lugar santísimo porque estaba con pecado, la gente o los sacerdotes del lugar santo lo podían arrastrar afuera, porque no podrían entrar. Si llegaban a entrar, morían, cualquiera que entrara a ese lugar. ¿Me entienden? Entonces, a la presencia de Dios solo entraba el sumo sacerdote. Al romperse el velo, la lección que nosotros aprendemos es que nosotros, como hijos de Dios, podemos entrar al lugar santísimo. Nosotros, los hijos de Dios, podemos entrar al lugar santísimo. ¿Estoy hablando del templo? No. Estoy hablando del trono de Dios. Estoy hablando que tú y que yo, cualquiera, puede entrar al lugar santísimo donde está Dios con su oración. No precisa nadie, no precisa ningún intercesor. Si lo hay, bienvenido sea, porque nuestro intercesor y nuestro abogado es Jesucristo. Oramos, el Señor Jesucristo lleva nuestra oración a través del Espíritu Santo. No lo voy a hablar ahora como en la oración, ya en otro momento lo hemos hablado, podemos hablarlo más adelante. La Biblia nos enseña que tú y que yo podemos entrar a ese lugar. Al cortarse o al romperse el velo, las cosas cambiaron. El velo rasgado simboliza que Cristo abrió el camino a la presencia de Dios. Así que, hermanos, dice el apóstol en Hebreos 10, 19 y 20, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En el libro de Hebreos no tenemos el autor del libro de Hebreos, suponemos, pero no lo tenemos. Pero en Hebreos dice esta palabra, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora podemos entrar a la presencia con corazón sincero y con fe. Vamos a ir un poquito a Hebreos 4. Tengo varios versículos hoy, ojalá que anden ligerito con las direcciones, ¿no? Ustedes y yo. Dice Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Cuando tú estás orando, estás pensando que Dios te está escuchando. El otro día escuché una predicación y ese pastor estaba diciendo que cuando vamos a orar, no lo hagamos a la ligera, porque estamos hablando prácticamente mecánicamente. Que nos tomemos un momentito para concentrarnos en lo que vamos a hacer. Yo el otro día les decía que necesito un momento de silencio, de tranquilidad, para poder comenzar la oración, para poder preparar los mensajes, para poder estar en la presencia de Dios. Y muchas veces tendemos a que vamos a orar. Bueno, vamos a orar, y oramos. No les digo que está mal, pero posiblemente sea bueno que nos concentremos de que vamos a ir a la presencia de Dios. Que vamos a ir a ese lugar santísimo. La preparación del sumo sacerdote no era fácil. Él tenía un ritual para hacer. No podía entrar porque sí. No podía decir, mirá, el 18 de febrero entré, ahora el 18 de febrero del año que viene lo voy a hacer también. Digo 18 de febrero por decir una fecha, ¿no? No, tenía que hacer un ritual. Él tenía que ofrecer sacrificios, tenía que estar limpio de pecado, tenía que hacer un trabajo personal antes de entrar al lugar santísimo, porque él sabía que si él lo hacía ilegalmente o lo hacía mal, él iba a morir. Lo sabía. Él estaba arriesgando su vida cada vez que entraba al lugar santísimo. Cuando tú y yo vamos al lugar santísimo en la oración,
¿Cómo preparamos nuestro corazón para entrar ahí? ¿O creemos que Dios es así, tan rápido como que... Tomemos un tiempo, respiremos un poco, concentrémonos, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Vamos a ir al lugar santísimo, vamos al lugar más santo de todos, que es la presencia de Dios. Y si tomamos esa posición, y si tomamos ese riesgo de orar delante del Señor, yo creo que el Señor no va a dejar de bendecirnos. Vamos a ir al capítulo 10, versículo 22 de Hebreo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí también está mostrando una manera de acercarse a la oración. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea que está mostrando una posición para ir al trono de Dios. Ese velo que se rompió nos está enseñando muchas cosas. Hoy estamos hablando de los beneficios de la muerte de Cristo. Y uno de los más grandes beneficios de la muerte de Cristo fue lo que estoy hablando ahora, entrar a la presencia de Dios en oración. ¡Qué hermoso! En todas las señales asombrosas que acompañaron la muerte de Jesús estaba precisamente este gran suceso del velo rasgado. Quizás para muchos no entendieron nada, quizás fueron a reponer el velo, quizás pensaron que ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Dice que hubo terremotos, gente que lo resucitó, que estaban en la ciudad y todo lo demás. Y el mismo centurión dijo verdaderamente, este era hijo de Dios por las cosas que estaba viendo, las señales que estaba viendo. O sea, estaba asombrada la gente de ese tiempo. Pero no tomaron en cuenta qué significaba el velo rasgado. El Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos, quitándola y clavándola en la cruz. Vamos a ir a Colosenses, un poquito para atrás. Colosenses capítulo 2. Filipenses, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Voy hasta el 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el significado? Este documento o ese bono legal, ese manuscrito, era el término que se usaba como pagaré, con puño y letra del deudor. Esa era el acta, en el que alguien reconocía una deuda o un compromiso de pago. Aquí está diciendo bien clarito el apóstol, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. Un acta, un documento de deuda. Y nosotros somos deudores de Cristo. Pero lo anuló el Señor al morir en la cruz por nosotros. Era una sentencia de culpabilidad. El apóstol consistía en ordenanza, mandamientos, preceptos y estatutos de la ley mosaica, y estando en contra de nosotros, ya que la Biblia enseña que por medio de la fe y el conocimiento del pecado, todos hemos pecado. Y ya lo decía en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Incluía judíos, gentiles, la humanidad entera había pecado y era condenada. Pero en Cristo crucificó esas actas. Él las pagó por nosotros. Ya no tenemos un acta que está escrita que somos pecadores y vamos a ir al infierno a pagar nuestra culpa. Porque el Señor Jesucristo la pagó. Él lo hizo por nosotros. El decreto, el acta que estaba en contra de nosotros, como dice la palabra del Señor. Anuló el Señor esa acta. La borró, la canceló, la eliminó para perdonar nuestros pecados
Y se usa metafóricamente para significar una supresión de la culpa, ya sea del pecado. Ya no tenemos pecado, no hay pecados. Ahí en Colosenses 2, versículo 14, está ahí usted al lado, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. Esa acta se quitó, ese documento quedó anulado. Usted ya no es culpable. Qué hermoso pararse delante del Señor, que va a ser el juez de la tierra, y puede decir: venid a la derecha, hijos míos, pasen a disfrutar, a vivir eternamente conmigo, porque yo pagué la culpa por usted. ¿Se dan cuenta el beneficio tan grande de la muerte de Cristo? No fue tan solo la muerte, lo podemos decir, lo podemos nombrar, podemos verlo figurado en nuestra mente. La palabra enfatiza que quitó del medio nuestra culpa, cargó en él el pecado de todos nosotros, llevó, cargó, tomó para expiar el pecado de nosotros. Grande sacrificio, grande muerte. Hoy nos gozamos por eso. Es una tristeza para los que estaban delante de la cruz, porque él estaba muriendo, pero él lo hacía con el propósito de ganar una victoria. En el punto 3, Cristo ganó una victoria en la cruz. En el 2.15 dice de ahí de Colosenses: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo triunfó, llevó un proceso, pero pagó la culpa. Hacía alusión a la costumbre de aquel tiempo, cuando el rey volvía victorioso después de una batalla, llevaba a sus prisioneros de guerra en un desfile de triunfo por la ciudad para exhibirlos. Y todos veían la gran victoria que había ganado, y el pueblo aplaudía y que quemaban especies aromáticas. Y dice este versículo 15: triunfando sobre ellos en la cruz. Significa también que Cristo venció al morir en la cruz. Desarmó, despojó. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. Desarmó, obligando a desfilar, dice, como aquellos prisioneros. ¿Contra quién venció Cristo en la cruz? Dice en esa parte del 15a: y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? El reino de Satanás. Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cuál es el beneficio de la cruz de Cristo? Que Cristo venció a los poderes y potestades del enemigo, de los espirituales, de los espíritus malignos, que ya no nos pueden dañar, que no pueden hacer nada por nosotros, contra nosotros, porque fuimos comprados por precio. Porque Cristo pagó una deuda tremenda que nosotros ni siquiera tenemos idea. Cuando dice contra los principados y potestades, alude a todos los poderes del mal, todas las fuerzas demoníacas, poderes satánicos en el mundo, autoridades y poderes espirituales, seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Los poderes del mal fueron los prisioneros en ese desfile victorioso de Cristo. En la cruz Cristo luchó y ganó. Vamos a analizar un poquito sobre eso. El otro día, 2 de febrero, era la fiesta de Aymanjá. Veías la cantidad de gente que iba a la playa. Cantidad de sacerdotisas o mujeres y hombres que estaban haciendo esa maldad. Y la gente cada vez está subiendo o asumiendo que eso está bien, que hay que adorar a esa Virgen, que hay que mandar ofrenda. Cuando vemos estas cosas, la idolatría, cuando vemos la adoración a Satanás, porque es eso, por más que nombren a Dios, no tiene nada de Dios, absolutamente, están adorando ídolos.
Y eso es abominación al Señor. El Señor mismo en los 10 mandamientos dice: no adorarás imágenes de ninguna semejanza, ni en el cielo, ni en la tierra, nada. Y esa idolatría que tienen, que está plagada Uruguay de eso, antes no lo teníamos. Fue una cultura que empezó, como muchas cosas que asumieron en Uruguay de diferentes temas, que ustedes los conocen, que sabemos que no son buenos para el cristiano. No participamos en eso y miramos eso con tristeza, porque están adorando a los ídolos. Y cada vez hay más. Cada vez hay más. Y eso es en contra del Señor. Dice que el Señor los despojó, los desarmó, les quitó la ropa, como se dice. En la cruz Cristo quitó las armas, desarmó de su dominio, autoridad y poder sobre el pueblo redimido, que reconoce que Cristo es el Señor. Si tú reconoces que Cristo es el Señor, si crees en Jesucristo como tu Salvador personal, tú estás del lado de Cristo, del lado de los salvos, del lado de que los demonios no te pueden tocar. Sin el permiso de Dios, no. Y aprendimos en el libro de Job que Satanás tenía que pedir permiso para tocar a Job. Aprendemos que a nosotros, si nos toca alguna maldad, porque Dios lo está permitiendo por algo. Pero tenemos que aprender nuestras lecciones. Puede ser para disciplina, puede ser para aprender paciencia, puede ser por lo que sea. Y tenemos que pasar esas pruebas. Y el que pasa las pruebas, como dice en Apocalipsis, ese, el que venció, se le dará la corona. Y nosotros tenemos que vencer, tenemos que luchar. El demonio está suelto, Satanás está suelto, los ángeles malignos están sueltos. Y tratan de hacernos tropezaderos para que caigamos en sus garras. Pero Cristo quitó, desarmó. ¿Quién tenía el dominio de la muerte antes de la muerte de Cristo? Satanás. La Biblia lo dice, ya vamos a tocar ese versículo. Satanás tenía el dominio de la muerte, pero Cristo los desarmó y los exhibió, dice, públicamente. Los humilló, los desarmó, los humilló. Ese espectáculo fue una exhibición pública porque les hizo una vergüenza pública, la derrota de los poderes espirituales. Sin embargo, la lucha espiritual continúa. Allí un poquito más atrás tienen Efesios 6. Efesios 6, versículo 12. 6:12 Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son todos estos? Muchos no hablamos de eso los creyentes, ¿no? No predicamos mucho sobre la maldad y sobre el mundo oscuro de los demonios, de las potestades espirituales, de las huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué Dios está permitiendo que estén libres? Los que conocen la palabra de Dios saben que ellos están condenados, que van a terminar en el infierno. Ya sabemos que un día el Señor enviará a Satanás al infierno con todas sus maldades. Ellos ya lo saben, están condenados. Pero hay una cosa que está pasando: están tratando de ser tropezaderos y ganar el corazón de los creyentes. Eso es claro. Por eso mismo nosotros tenemos que orar al Señor, tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, tenemos que tratar de que todos los días la sangre de Cristo nos cubra para no caer en pecado primero, para no errarle al blanco, para que las cosas que nos puedan venir el Señor las tenga a bien, que lo transforme en un beneficio y no una maldición. Cuando empezamos dije los beneficios de la cruz de Cristo. Yo no sé, tú tampoco lo debes saber, de cuántas cosas Dios nos ha librado. Te vuelvo a repetir,
Tú y yo no sabemos de cuántas cosas Dios nos libró, de cuánto los ángeles nos están cuidando para que nosotros permanezcamos en Él, para que nosotros perseveremos en Él, para que un día estemos con Él. La Biblia nos dice eso. No hablamos mucho de los ángeles tampoco, ¿no? Pero hay ángeles que nos están cuidando a nosotros. No tenemos que idolatrarlos, no tenemos que orar a los ángeles. Nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, nada más. No adoramos imágenes, no tenemos estampitas, no oramos a ningún santo. Nosotros oramos a Dios Padre por medio de Jesucristo, nuestro abogado, en el Espíritu Santo que lleva nuestra oración. Jesús destruyó a Satanás y sus demonios. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto lo dice en Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. ¿Cómo andamos con la manualidad de la Biblia? Encontramos los capítulos. 2.14. Perdón a aquellos que están un poco más lentos porque no saben cómo llegar. Dice el versículo 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Cosas que quizás no la entendemos mucho, no la visualizamos mucho, pero lo dice la Biblia, tenemos que creerlo. Entonces, ¿de qué te libró el Señor cuando murió en la cruz? ¿De qué me libró el Señor? ¿De qué beneficios me está dando hoy día? El Señor dice que retuvo abusivamente lo que no le pertenece a Satanás, el imperio de la muerte, el diablo, destruyó, incapacitó, quitó su poder, anuló legalmente, estar enteramente inmóvil, inútil. Cristo destruyó, incapacitó al diablo. Si seguimos un poquito más adelante en la Biblia, dice 1 de Juan, ya más al final de la Biblia, 1 de Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Santo. Los evangelios dicen San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. ¿Por qué santo? Porque son santos. ¿Cómo te llamas tú? ¿San o Santa? Y después viene tu nombre. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. ¿Qué deber tienes tú como hijo de Dios? Obedecer la palabra del Señor. ¿Qué deber tienes tú como hijo de Dios? Fortalecerte en el Espíritu para no pecar. Estar con manos libres, manos santas. Ir a la presencia de Dios, como dijimos en el primer punto. El Señor destruyó el velo para que tú y yo entremos al lugar santísimo. Pero tenemos condiciones para entrar al lugar santísimo. El diablo fue destruido. El imperio de la muerte fue destruido. Cambió lo que era y deja en libertad arreglar la victoria de Cristo que había sido anunciada con anticipación por el mismo Padre. Allá en el libro de Génesis 3.15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar o en el talón. La quebrantó, la aplastó, la golpeó. Cristo venció a Satanás. Como es un poder espiritual y un mundo espiritual, quizás nosotros los humanos no entendemos mucho de lo que significa.
Tenemos un pantallazo, pero no sabemos exactamente qué significa. Cuánto nos libró el Señor y nos libra cada día del poder del mal. En Gálatas capítulo 4, versículo 3, Gálatas 4:3, dice que el Señor nos redimió. Gálatas 4, versículo 3 y al 5. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La cruz te hizo heredero de Cristo. Te redimió, te quitó de la esclavitud del pecado. Te quitó del dominio satánico. ¿Qué significa cuando una persona salva, una persona es convertida, cuando una persona tomó el paso de decisión para ser salvo? ¿Qué significa? Significa todo lo que estamos hablando ahora. Significa todos los beneficios que estamos hablando ahora y mucho más, porque hay muchos beneficios. Pero en este pasaje que acabamos de leer, dice que somos hijos. Ya no esclavos, sino hijos. Y si hijos, herederos. Herederos de Dios y de Jesucristo. Podríamos decir que somos coherederos de Cristo también. Éramos antes esclavos del pecado. En los tiempos de Cristo había muchos esclavos que se compraban y se vendían como una propiedad, los cuales eran considerados como posesión de su dueño. Tenían que trabajar duramente sin sueldo y muchas veces eran maltratados sin derecho y sin reclamo. Sin derechos y sin reclamo. Su única esperanza era comprar su libertad, pagando una suma grande de dinero a su dueño. El Nuevo Testamento tuvo en cuenta esta lección para ilustrarnos cómo el Señor nos rescató y nos compró en la cruz de Cristo. El Señor pagó nuestra esclavitud espiritual, nuestro pecado, con precio de su sangre. ¿Cuál es el beneficio entonces de nuestra salvación? Que Cristo pagó un alto precio por nosotros. El precio de nuestra redención fue la sangre de Cristo. Esto se refiere más que nada a su muerte y su sacrificio en la cruz. De hecho, vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Por eso la Biblia enfatiza, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, las cuales vivías en otro tiempo, pero ahora habéis sido salvos. Ayer le dije a nuestros hermanos, ¿cuánto vale la sangre de Cristo? ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale? ¿Hay precio? El precio fue la sangre de Cristo. El precio para que tú seas salvo es la sangre de Cristo. El precio para que tú estés hoy adorando a Dios y dándole su vida es la sangre de Cristo. Gracias a esa sangre tú eres salvo. Yo te preguntaría, ¿cuánto vale la eternidad de estar salvo del infierno? ¿Cuánto vale? No hay precio, porque ya el Señor nos compró. Decía la palabra del Señor, sabiendo de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pero el rescate de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto, sin mácula y sin contaminación, fue el precio de nuestra salvación. En Apocalipsis dice que se va a cantar: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado.
Tú fuiste sacrificado, fuiste mutilado, fuiste herido, fuiste crucificado, fuiste masacrado y con tu sangre nos has redimido. Compraste la salvación de los hombres para todo linaje y lengua y pueblo y nación, dice Apocalipsis 5:9. ¿Y cuáles son los propósitos de haber sido redimido, comprado con su sangre? Primera cosa, para glorificar a Dios en nuestra vida. Dios quiere verte a ti, su Hijo, glorificando a Él en tu comportamiento, en tus acciones, en tus pensamientos. Ya no eres del mundo, no puedes practicarlo del mundo. Ya no eres amigo del mundo, ahora eres amigo de Dios. Los que son amigos del mundo, dice, son enemigos de Dios. ¿Qué significa entonces ser amigo de Dios y ser amigo del mundo? Bueno, nosotros tenemos una congregación. En esta congregación nos estamos congregando, estamos desarrollando nuestras amistades, estamos caminando juntos con el propósito de llegar al cielo. No estamos llegando al cielo por caminar juntos, pero nuestra condición de cristianos, hijos de Dios y salvados, nos dice que nos separemos del mundo. Tenemos que glorificar a Dios en nuestra vida, porque habéis sido comprados por precio, un alto precio. Glorificar significa alabar, dar gloria y honra, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y estamos obligados a servirle. Ninguno de los que trabaja acá en la iglesia tiene sueldo. Lo hacen de corazón. Lo hacen porque tienen un compromiso personal con Dios. Lo hacen porque aman a Dios. Y aparte de amar a Dios, aman al hermano. Y esa es la posición que nosotros tenemos que tener como iglesia. No buscando un beneficio económico, sino buscando servir al Señor. La palabra servir traduce como ministrar a Dios, rendir homenaje, culto, servicio. Y lo dice claro la palabra del Señor: si a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Algunos dicen, Dios no precisa plata. Bueno, Dios no precisa plata, pero la obra de Dios sí. Si usted lee el Antiguo Testamento, se levantaban diezmos y ofrendas para sostener a los levitas, que ellos no podían tener herencia en todos sus tribus. Los levitas eran los que servían en el templo. Eran sacerdotes, hijos de sacerdotes, etcétera, etcétera. ¿Y quién los sostenía? El pueblo entero. El 80 o 90% sostenía a los levitas. Bueno, no estamos en el Antiguo Testamento ni nada por el estilo. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento significa que nosotros damos gloria a Dios con nuestra finanza para su gloria, porque tiene una promesa con bendición. ¿Cuál es la promesa? Que diezmos los diezmos para que el Señor nos multiplique y nos bendiga. La iglesia necesita de dinero para sostenerla, para crecer, para hacer ampliaciones, etc. Y algún día quizás esté un pastor sostenido económicamente. Normalmente en todas las iglesias los pastores son sostenidos por sus iglesias. Gracias al Señor, en este caso no. Él nos compró con su sangre, nos rescató de la esclavitud y ahora le pertenecemos porque Él es nuestro dueño. ¿Cómo tratas tú a tu jefe, a tu superior? ¿Con desprecio? ¿Le hablas mal? Seguramente te va a echar. Pero tú sabes tu límite. No, tengo que hablar, ellos son mis autoridades mayores, ya sea en el ramo que estés. No podés hablar feo, no podés faltarle al respeto, porque vas a perder tu trabajo. ¿Y con Dios? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo le hablas a Dios? ¿Le hablas exigiéndole bendiciones? ¿Le hablas pidiéndole todo y no dándole nada? ¿Qué es el trato con Dios? ¿Cuál es el trato? Yo creo que Dios quiere primero ver tu testimonio personal, quiere ver que tú te estás entregando a Él, quiere servirle de corazón. Y cuando Él vea tus acciones, Él va a actuar en tu beneficio. Esto es lo que creo yo.
que debe ser así. Es normal. Seguramente si tú trabajas bien, si tienes un buen corazón para el trabajo, te entregas al trabajo y no, con total respeto hacia las autoridades, seguramente ellos van a mirar tu actitud y van a querer que tú crezcas, que tengas un cargo mayor y quizás llegues a ser líder de algún grupo. Y como tú hiciste con tus líderes, vas a querer lo mismo, que a ti te respeten. Con Dios, ¿cómo es tu relación? Estoy hablando de los beneficios, estoy hablando de todo lo que estás ganando para el Señor. Él llevó, dice, nuestro castigo, la responsabilidad, las consecuencias, la pena, la culpa, el castigo del pecado. Lo llevó en la cruz. He hablado de varios beneficios hoy, ¿no? Primero del velo, después hablé de otros puntos. He llegado a este punto, que Él llevó nuestros pecados para perdonar los pecados de los arrepentidos, sin infringir en ningún momento esa ley justa. Hay una ley que nosotros tenemos que cumplir, es la ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios? Que había que pagar con sangre el pecado. Había que pagar con sangre. Y dice, sin sangre no hay remisión de pecado. O sea, que el derramamiento de la sangre de Cristo fue el único acto que nos quitó la culpa. La ira de Dios contra nuestro pecado y el mal tiene un nombre especial en la Biblia y se llama propiciación, el pago de la culpa. Ahora estás libre. No te va a acusar de pecado, te quitó el pecado. El hecho de que Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, en propiciación por nuestros pecados. Ese fue su grande amor. Y en resumen, la muerte de Cristo no solo tiene consecuencias hacia nosotros, Él nos puede perdonar, limpiar, salvar, también puede tener consecuencias hacia Dios, porque Él fue justo. Él pidió el pago de la sangre de un santo, sin mancha. Y Jesús fue el Cordero sin mancha, inmolado por nuestros pecados. El Hijo de Dios descendió para pagar nuestras culpas. Si Cristo pagó la pena de nuestros pecados, a los creyentes convertidos, la ley de Dios tampoco debe acusarnos de nuestros pecados, porque ahora quedamos libres de la culpa. Ahora la ley divina no nos considera como pecadores, sino como justos. Y este es el propósito divino, vivir la justicia de Dios. ¿Estás adquiriendo en tu mente y en tu pensamiento los beneficios de la cruz? ¿Estás tomando en cuenta el valor tan grande que tienes tú? Porque ahora ya no somos pecadores, somos justificados. Y si justificados, Dios nos trata como justos. Pablo utiliza aquí, describe la situación legal delante de Dios del pecador salvado, que ahora se declara inocente. ¿Cuántas cosas tenemos que tratar de mejorar en nosotros? ¿Y cuántas veces nos deslizamos de la verdad de Dios, del camino de Dios? ¿Por qué nos deslizamos? Porque no prestamos atención, porque no estamos enfocados, porque nos atraen otras cosas, porque nuestro propósito es otra cosa que estar comprometidos con Dios. Dios te dio la salvación, tienes un deber con Él, tienes que comprometerte con Él. Él padeció por nosotros para llevarnos a Dios, para estar en su presencia. Este cometido fue suficiente, un solo y único sacrificio para siempre. Del justo por los injustos, sufrió el castigo que correspondía a nosotros. Y el propósito de Cristo en sufrir por nuestros pecados es llevarnos a Dios. Y llevar es hacia adelante, llevar es conducirnos, estar cerca de Dios
presentarnos delante de Dios, abrir nuevamente la comunión entre Dios y los pecadores arrepentidos. Cristo sufrió, experimentó una sensación y una impresión dolorosa al sufrir por nuestros pecados una sola vez y para siempre, porque Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlo a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. La última pregunta: ¿valió la pena el sacrificio de Cristo por la humanidad? Amén que sí. Valió la pena. Y gracias a ese sacrificio, yo consagro mi vida para servir al Señor. Porque considero que lo que pasó en esa cruz fue grandioso. No lo entiendo todo, soy humano, no veo la magnitud de la salvación, porque soy humano y no me entra en la cabeza todo, y no sé todo, porque Dios nos dejó ver un pantallazo, no nos dice todo. Nos está dando pruebas, señales de varias cosas que lo tratamos de estudiar para predicar, pero el pantallazo final lo vamos a tener cuando estemos delante de su presencia. Ahí vamos a saber exactamente lo que pasó. Pero por lo que vimos, ya es suficiente para entregar nuestra vida al Señor. Para decirle: Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo te quiero seguir a ti y quiero que seas primero en mi vida. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta muerte del Señor Jesucristo. Gracias por los beneficios que tenemos. Gracias porque podemos entrar en tu presencia. Gracias porque podemos tener comunión contigo. Gracias porque nos perdonaste. Gracias porque Jesús pagó la culpa de nosotros. Gracias, Señor, por la salvación, que no la comprendemos mucho. Algún día estaremos delante de tu presencia y lo comprobaremos con nosotros personalmente. Queremos escuchar tu historia, queremos verte a ti, queremos gozarnos eternamente, y gracias por la vida eterna. Padre Celestial, que cada uno de nosotros tenga a bien tener un buen ministerio, un buen servicio, que lo hagan todo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús.